Bien, estamos de regreso en 2025 para hablar un poco también de política, de lo que ha dicho el día de hoy el señor Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización. Ha vuelto a hablar sobre las cirugías de la presidenta Dina Boluarte, ha dado por segunda vez algunos detalles al respecto y él señala que la presidenta no le comunicó ni a él ni al gabinete que se iba a operar y que dijo que si quedó incapacitada, pues debió haber informado al Congreso de la República. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Bueno, Alberto Otárola parece que tiene una estrategia de intentar limpiarse un poco, ¿no? Sí, porque al principio cuando él, digamos, revela la operación y lo pone sobre el tapete y se le dice, pero eso es un tema de incapacidad temporal, tenía que haberse comunicado al Congreso, se está autoinculpando, Claro. se está autoincriminando porque él como premier tenía que haberle dicho a la presidenta, oye, esto hay que comunicarlo, ¿no? Ahora lo que dice es que la presidenta no le comunicó a nadie, que era un secreto. Es un poco difícil de creer, eso tendrá que ser materia de probanza. Pero ciertamente si la presidenta incurrió en una infracción por no haber comunicado, también incurrieron los ministros que sabían que esto era así y no le dijeron, oye, hay que comunicar al Congreso, o no renunciaron de inmediato. La Constitución dice que los ministros solo saben sus responsabilidades si renuncian de inmediato. Claro. Más aún cuando el señor Otárola también en esta comisión dice que el país no paró, que ellos siguieron trabajando, los ministros. Entonces, ante una ausencia, digamos, prolongada de la presidenta, ¿no lo notó? Porque él dice, Pero todo ese tiempo no me reuní presencialmente con ella. Si el punto no es si el país no paró o no paró, siguió caminando, él lo manejó. Hay algunos audios que dicen que él se jactaba de ser quien conducía el país. El asunto es si el presidente de la República está incapacitado, que es un tema diferente. Exacto. El presidente puede estar incapacitado 3 meses y caminar el país por su lado con los ministros. Ese no es el tema. Lo que dice la Constitución es que en caso de incapacidad temporal del presidente hay que comunicarlo al Congreso. Eso, ese es el punto, no si el país paró o no paró. Pero sigue habiendo demasiada controversia al respecto, ¿no? Porque la presidenta ha declarado ante la Fiscalía que ella pasó por una intervención breve que duró 40 minutos, lo que se contradice además con los informes preliminares que ha entregado la clínica Cavani. Y dice además que utilizó sus horas de sueño. Eso dijo su abogado, dicho sea de Ella paso, también, en enero, ella claro, también. que fueron las horas de sueño, pero claro, la Ese no clínica es el Cavani punto. dice que es de 9 a 11, pero Así muchas contradicciones, fueran ¿no? de 2 de la mañana a 4 de la mañana en que todos dormimos normalmente, si está sedada, está fuera del control. No es lo mismo dormir que estar sedado. Si yo estoy durmiendo me despiertan, por más sueño pesado que tenga me voy a despertar. De acuerdo. Si yo estoy sedado, así venga un terremoto grado 9 no me voy a levantar. O así revienten una bomba al costado. Entonces, el problema es si hay lo que dice la Constitución, incapacidad temporal. Mi hipótesis es la siguiente: la presidenta y los que estaban a su costado le dijeron, bueno, si hay incapacidad temporal, te comunicas al Congreso y hay una sucesión temporal, el presidente del Congreso. Y si no te la regresan, y si no te devuelven la presidencia, entonces mejor lo hacemos como la mayoría de las cosas en Perú, la criolla, por lo bajo nomás, chicha, ¿no es cierto? Y luego lo tapamos y luego el tema se... ¿Pero eso es posible? ¿Que no le devuelvan la presidencia? Es absolutamente, digamos, falta de formalidad, es absolutamente chabacano, ¿no? De acuerdo. Por eso estamos como estamos. Ajá. O sea, pero que siquiera piensen que esa posibilidad pudiese ser real. O sea, que... Lo que pasa es que las mentiras tienen patas cortas y cuando uno va mintiendo y mintiendo y mintiendo, orada el tema. Y orada la verdad y al final se hace todo un tema. El propio ex premier cambia de versión. Ahora dice que sí, efectivamente pasó, le consta, pero que él no sabía nada en su momento. Él estaba trabajando tranquilo. Para deslindar la responsabilidad. Pero ¿cómo va a trabajar tranquilo sin presidente si eres premier del presidente? De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y tantos días, además, Así ¿no? es. Aparentemente. Ahora, claro, y Dina Boluarte parece que no aprende, porque le pasó lo mismo con los Rolex, cuando nos dio primero una versión que eran de antaño, luego que se los había comprado con su dinero y luego al final tuvo que reconocer a los Waikis. Ahora le pasa lo mismo con las solamente cirugías. no aprende, sino que no parecería tener consejeros hábiles que le digan esto no es así, esto es así, porque digamos, el mérito de un presidente no solamente es gobernar, sino rodearse de gente sabia que la pueda aconsejar, no de adulones ni enanos mentales que solamente le hacen claque todo el tiempo, ¿no? El gran presidente de Gaulle en Francia, cuando va a inaugurar la Quinta República, tenía a su costado a los juristas más importantes y a los políticos más importantes. Él era un gran presidente porque tenía grandes consejeros, pero algunos creen que el tener grandes consejeros le hacen sombra, entonces buscan
cierta chatura y el resultado es ese, una mediocridad. De acuerdo. Tuvo que haber notificado Dina Boluarte. Eso dice la Constitución en blanco y negro. Aunque la gente diga que no, hubo un artículo en el periódico que dijo, no, en el Perú no existe esa regla, está clarita en blanco y negro en el 115. Existe la incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Porque lo que dice Dina Boluarte ante la Fiscalía es, no hay un marco legal, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ni el Congreso, se dice que yo debo comunicar cuando tengo que ir a un centro de salud. Pero como que cambia un poco la figura, pues, ¿no? Es que ese no es el punto. Otra vez, es más o menos como argumento premier. El punto no es si va a un centro de salud, porque si voy a tenerme un resfriado no tengo por qué comunicarlo. El punto es si voy a estar sedado y voy a estar bajo condiciones de analgésicos y sedantes que me quitan la conciencia y por lo tanto no estoy en mis cabales. De acuerdo. ¿No? Ese es un tema diferente que ir a un centro de salud a hacerse una podología o a ver un resfriado o hacerse un examen de pulmones. De acuerdo. Y lo del tiempo también es irrelevante, si lo hizo durante las horas de sueño o si fueron solo 40 minutos. Aquí, y lo vamos a descubrir si es que se autoriza que se revele el secreto médico, El presidente de la República toma un helicóptero. El helicóptero desaparece el radar. No se sabe si ha caído o no ha caído y está afuera. ¿Quién comunica al Congreso? El Premier. Si es que no está en el helicóptero y si está en el helicóptero los otros ministros. Claro. Pero dice la Constitución, la incapacidad temporal la declara el Congreso. Para que la declare alguien se lo tiene que comunicar. Eso fue lo que hizo Santos en Colombia, lo que pasó con Biden o lo que pasó con el presidente Reagan cuando atentaron contra él. Eso, exactamente. Esas son las reglas constitucionales. El problema es que si se da la incapacidad temporal y pasa la presidencia al presidente del Congreso, el riesgo de ellos es de repente no me la regresan y se quedan con ella. Pero qué absurdo pensar así, bueno, ¿no? Ahí está el resultado, ¿no? De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, doctor Quiroga, quédese con nosotros porque también la Comisión de Fiscalización ha aprobado un informe que concluye que correspondería evaluar una vacancia presidencial. Con eso y más regresamos. Muy bien, estamos de regreso en 2025 y es que la Comisión de Fiscalización ha votado hoy un informe que recomienda que se evalúe la suspensión temporal de la presidenta. Pero entiendo que a solicitud del legislador Carlos Ceballos se añade también que se evalúe la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente. Son dos cosas, doctor Son dos Quiroga, cosas distintas, son dos procedimientos distintos. El primero no existe. Cuando la suspensión temporal. No existe eso. Cuando uno tiene, digamos, se enfrenta a un comentario, un análisis, lo primero que tiene que preguntarse es cuál es la base normativa para eso. Pues yo puedo inventar muchas cosas, ¿no? El derecho marciano, pero si no tiene una base normativa no va a existir. En la Constitución no existe la posibilidad de que el presidente sea declarado incapaz temporalmente. Se le puede declarar por una condición física, pero no por una incapacidad, una suspensión temporal como los altos funcionarios de la República. El presidente no tiene esa condición. La vacancia por incapacidad moral sí existe, y ya lo hemos vivido, pero existe un procedimiento complejo que requiere un número alto de votos y requiere 87 votos al final. Citar al presidente que vaya con su abogado defensor, no antes del tercero día ni después del 10º, y es como un impeachment, un juicio político que se le hace, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso es, digamos, imputar la incapacidad moral permanente, que el Congreso tiene que decidir con 87 votos. De acuerdo, pero al final, exactamente, es una decisión política que se presenta, se puede presentar en cualquier momento bajo distintos argumentos. Yo leí ayer un famoso argumentos. penalista que decía, como la presidenta ha mentido, entonces es incapaz moralmente, y son dos cosas diferentes, ¿no? Zapatero a tus zapatos. La mentira es mentira y es un tema ético, puede ser un tema estético, pero no es incapacidad moral permanente. Incapacidad moral permanente es otra cosa. Pero aquí, además, y en gobiernos anteriores, se ha interpretado de diferentes maneras la incapacidad moral permanente. Porque es una decisión política del Congreso. Si usted junta 87 votos, va a haber incapacidad. Si no los tiene, no va a haber. De acuerdo. Toledo, digamos, tenía una condición complicada y nunca lo vacaron porque tenía bancada. Alan García tenía bancada. Humala tenía bancada. Kuczynski enfrentaba el tema porque tenía 18. Vizcarra fue vacado porque no tenía nadie. Tenía dos que de cuando en cuando lo adulaban, pero no más que eso. 2 de 130. Y entonces se cayó como una piedra, ¿no? Entonces, ¿cuándo un presidente enfrenta la incapacidad moral permanente? Cuando no tiene apoyo en el Congreso. ¿Cuándo no la enfrenta? Cuando tiene apoyo en el Congreso. Es tan simple y claro como eso en la democracia. Ahora, pero este informe lo que concluye es que efectivamente la presidenta ha caído en imprecisiones, que ha mentido, que se ha operado y que debió haber notificado el Congreso de la República. Y la conclusión es la siguiente. Hay que suspender, sugerimos que se suspenda temporalmente a la presidenta, pero ¿cómo el Congreso
puede sugerir una figura que no existe. Que no está en la Constitución. Porque alguien se alucina, le da un poco de fiebre y no tiene asesores nuevamente que le digan, señor, eso no procede. Y dice además que se suspenda hasta que la presidenta resuelva el tema, que además sabemos eso podría tardar muchísimo tiempo, ¿no? Sí, también podemos pedir o sugerir que la lleven a un psiquiátrico o que la internen para siempre en el Hospital Cabani. Podemos muchas cosas, pero el tema es cuál es la base constitucional para que eso exista, así de esa manera. Lo que pasa es que mucha gente se harta y dice, bueno, pero pasa eso, pasa lo otro. Hay que tener un poquito de paciencia. Bueno. El 29 de julio del 2026, todo eso se va a deliberar. Vendrán acusaciones constitucionales, acusaciones penales, ya no habla la protección del 117, y ocurrirá como ha ocurrido con todos, con Vizcarra, con Humala, con Kuczynski, en que el 29 de julio van los fiscales en Jauría y le tocan la puerta y dicen, sí, usted tiene que rendir cuentas. Pero ¿no? al final ese Congreso no las va a investigar, no va a permitir en tal caso que procedan, ¿no? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya determinó que a la presidenta no se le va a investigar. Ahí hay que hacer una precisión. También alguna gente, los fiscales, han dicho, no, ya, no, y su abogado también ha dicho, no. A ver, en el caso de los altos funcionarios hay dos procesos, el antejuicio y el proceso. Para que el proceso judicial proceda hay que darle permiso en el antejuicio. Lo que se archivó es el antejuicio. Cuando pierda esa protección, sigue vigente la acusación penal y la procesarán por lo que tengan que procesarla cuando ya no sea presidenta. Pero ahorita lo que se ha archivado solamente es el antejuicio. La protección constitucional, no la responsabilidad penal, ella no ha sido absuelta. De acuerdo. Ese tema no se ha visto para nada. Simplemente ese Congreso ha dicho, no vamos a autorizar el juzgamiento, pero cuando deje de ser presidenta, ya no se requiere esa autorización. De acuerdo, pero bueno, la inmunidad le alcanza todavía. La inmunidad alcanza hasta por 5 años después. Pero puede ser por cualquier delito. Ya no solamente restringido por el 117, por cualquier forma delictiva, incluyendo las infracciones a la Constitución, como el caso, por ejemplo, de no haber comunicado su incapacidad temporal si la hubo. Claro, muy bien. Y bueno, lo que hoy este Congreso está diciendo que no se puede hacer, tal vez el siguiente cambie de opinión. Hemos visto cómo han cambiado y cómo en algunos casos lo que antes fue aplaudido como el cierre del Congreso después ha sido pasado en responsabilidad. Es muy cierto. Gracias, doctor Quiroga, por acompañarnos esta noche. Muy gentil. Encantado. Buenas noches. Cerramos hoy el programa.